Señora Presidenta, hoy me quiero referir a la importancia de detenernos y revisar el estado de situación de las políticas públicas para las personas con discapacidad. En el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Las personas que poseen este síndrome tienen 3 cromosomas en vez de 2 en el par número 21. Hoy, 21 de marzo, recordamos la importancia de seguir profundizando políticas para personas con discapacidad. Las personas con síndrome de Down tienen los mismos derechos y obligaciones que todos los conciudadanos y deben disponer, al igual que todos, de las oportunidades necesarias para su pleno desarrollo. La diferencia debe ser aceptada y valorada positivamente para que ejerzan el derecho a desarrollar su propio proyecto de vida, en un contexto caracterizado por la libre elección, la autonomía y la solidaridad. Sabemos y conocemos que las personas con síndrome de Down son reconocidas como discapacitadas, al igual que otras personas con otras discapacidades. Estamos cumpliendo como sociedad para que las personas con discapacidad puedan de verdad realizarse plenamente. Inspirada en este día, me referiré entonces a la situación real de las personas con discapacidad, con la finalidad de aportar elementos a la discusión y a la acción. Entonces comencemos por definir discapacidad. Según la OMS, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la relación estrecha y al límite entre las características humanas y las características del entorno donde se vive. Encontramos la discapacidad física o motora, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad psíquica. El síndrome de Down no es una enfermedad, tampoco existen grados de síndromes, pero el efecto que la presencia de la alteración produce en cada persona es muy variable. Ninguna discapacidad es una enfermedad. Las personas con síndrome de Down tienen sueños, proyectos, planes de vida, aspiran al crecimiento integral que les aporte para su vida y la comunidad. Sueños y proyectos como cada uno de nosotros tenemos. El gran problema es poder llegar a ellos, en una sociedad que no está dando señales de inclusión. Y si las hay, son muy pocas. Señales tímidas en algunos aspectos y señales de avanzada en otros. Pero no alcanza para que todos y todas puedan cumplir sus sueños y sus proyectos. ¿Por qué sucede esto? Porque existe un problema derivado de las condiciones de salud y de deficiencia de algunos sujetos, cuyos cuerpos se apartan de los cánones de normalidad. Este problema es que la discapacidad está muy relacionada a las condiciones de producción, es decir, con lo útil, con lo funcional, que puede ser cada persona. En este caso, las personas de situación de discapacidad, el problema es que no poseen la capacidad de ser productivos y útiles al sistema capitalista de las sociedades modernas. Estas personas son catalogadas como incapaces e inútiles y son tratados como niños, limitando su desarrollo autónomo y suspendiendo sus derechos y responsabilidades. Quiero, señora Presidenta, dirigirme a usted y a todo el cuerpo de ediles para compartir las fortalezas que se han logrado en la disminución de la brecha y también quisiera hacer referencia a lo que falta, que lamentablemente opaca lo que está hecho. Lo que urge, un censo para personas discapacitadas. No hay políticas ni programas reales sin números reales. El próximo censo incorpora el cuestionario de Washington Group con preguntas tales como ¿tiene dificultad para ver? ¿Tiene dificultad para oír? Etcétera, pero no arroja datos de satisfacción. No sabemos específicamente qué discapacidades tiene cada persona y por lo tanto sus necesidades reales. Es necesario que la ley 18.651 en el artículo 83 de Pase Libre Nacional con decreto presidencial con el número 176 comience a ser realidad. Estas normas ya están aprobadas, pero aún no se ha puesto en práctica. Se necesita dar cumplimiento a la ley laboral 19.691, según la cual cada 25 empleados uno tendría que ser una persona con discapacidad. ¿Cómo se controla esta cuota? ¿Se está cumpliendo de verdad? Muchas familias y allegados nos dicen que no, que todavía falta mucho. No todos los estudiantes con discapacidad tienen asistente. Un debe importantísimo para nuestros estudiantes y que se aplique en todas las discapacidades, o por lo menos en las que cada familia y cada persona lo necesite. Programa integral de salud para personas en situación de discapacidad, por ejemplo, para personas sordas en policlínicas.
Existen grupos de apoyo a padres, madres y familiares. Se necesita respaldo para ellos. Es necesario que quienes trabajan dando apoyo a las personas con discapacidad, aunque no tengan personería jurídica, sean contempladas en los llamados o beneficios. Muchas veces no han podido tener ese dinero para hacer legal la organización. Demos paso a lo realizado. En Canelones se está implementando el primer plan de accesibilidad e inclusión, que permitirá garantizar derechos. Se está trabajando en concretar una unidad accesible por cada hoja de ruta. Se están promoviendo los taxis accesibles y se creó un fondo de transporte accesible con 4 camionetas. Se están equipando parques, tales como el Parque Lineal en Las Brujas, en Los Cerrillos, el Parque Artigas en Las Piedras, el Parque de Convivencia del ex Zoológico de Atlántida y el Parque Roosevelt. La instalación de cartelería con alfabeto manual en las plazas de Míguez, Montes, Santa Rosa, Tala y Pando. Las playas accesibles de la costa, aumentando las bajadas accesibles con puntos de sombra, sillas, anfibias y actividades deportivas y recreativas en la temporada, apuntando al turismo accesible. Se realizan llamados a personas con discapacidad en la Intendencia de Canelones, asegurando la cuota. Deportes accesibles. En todos los polideportivos de nuestro departamento encontramos actividades accesibles, además de capacitación docente. Se está trabajando en la confección del Consejo de Participación de Personas con Discapacidad de Canelones. Nos resta preguntarnos y cuestionarnos y aspirar a profundizar. Con respecto al trabajo, sabemos que todos los trabajos deben tener una cuota del 4% con personas de discapacidad, pero esto se cumple, se protege, se acompaña en todos los casos y de la mejor forma. Las pasantías y las becas deberían asegurar un trabajo digno y permanente. ¿Esto es así? Debemos asegurar la continuidad laboral. No nos olvidemos que en muchas circunstancias es vital el crecimiento sostenido para ellos y por estar sociabilizando con otros, saliendo de sus hogares e interactuando con el medio a través de lo laboral, este trabajo es sanador, llena de esperanza. Sin embargo, no todos tienen acceso a él. Incluso hay que entender que, además de la necesidad de un trabajo, necesitan dar continuidad al mismo. Con respecto a la educación, sabemos que queda de manifiesto que en el Uruguay las posibilidades reales de inclusión a las personas con discapacidad en los ámbitos educativos comunes son muy pocas y que por lo general están determinadas por la apertura de instituciones educativas y por la incidencia de la familia. En Uruguay lo que generan son instancias de integración en centros educativos común que en la mayoría de las ocasiones están determinados por las posibilidades económicas de las familias, por la buena voluntad de los docentes y directores de los centros educativos. Bosco en 2018 define las prácticas educativas inclusivas como aquellas estructuras, tareas y o actividades que ofrecen oportunidades reales de aprender a todos los niños y niñas en un mismo encuadre educativo. En este último tiempo, las prestaciones de servicio a la inclusión se han visto recortadas y en peligro. Quedan atrás oportunidades para niños, niñas y adolescentes con posibilidades reales de superación, pero sin recursos para lograrlo. Lamentablemente, los antecedentes presentados dan cuenta que la exclusión y la segregación de las personas en situación de discapacidad en el sistema educativo y también en el sistema laboral están en una posición de desigualdad. Es posible observar programas que el sistema educativo están desapareciendo. Seguimos respondiendo a una homogeneidad, la cual para lograr la inclusión debe ser modificada, pensando en términos heterogéneos y atendiendo a la diversidad. Todo indica que esta realidad se tapa, se invisibiliza, se guarda, lo que no se ve, no se dice o no parece en la prensa no existe, práctica bien conocida por estos tiempos. Entonces, lo que molesta o lo que resta, lo guardo y nadie se entera. Dice una mamá canaria respecto a esto. En general, una persona en situación de discapacidad es más vulnerable, no por sí misma, sino por el entorno, por el acceso al entorno, no por sí misma ni por sus talentos, es por la comunicación, por el acceso, el relacionamiento, las barreras que existen en el medio, no por su situación de discapacidad en particular, sino por la visión del resto, sobre todo por la mirada del entorno. Entonces, además de los medios, se necesita cambiar la mirada para que todas las acciones sean productivas, reales y de satisfacción. Esto asegura una comunidad sana y saludable para todas y todos. Quiero que estas palabras, Presidenta, vayan a la Comisión número 7 de la Junta, el INE y el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias.